Buenos días a todos, buenas noches desde aquí, desde Australia. Yo estoy contentísimo de que estéis ahí. Y bueno, vamos a comenzar con una oración, una pequeñita oración. Y espero que esta semana y tarde de la mañana para escuchar estos mensajes de media horita, al final de esta semana haya habido un cambio en vuestro pensamiento con respecto a Dios. Porque cuando cambiamos nuestro pensamiento con respecto a Dios, Dios nos cambia de acuerdo a la imagen que acabamos de entender. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeñita oración. Gracias, Señor, por reunirnos temprano allá en Perú, a este grupo de jóvenes. Gracias por la invitación y gracias, Señor, por tu espíritu que nos guía a la verdad y esa verdad encontrada en Cristo Jesús. Señor, sé que esta semana va a ser una semana especial para muchos de los presentes, puesto que al final de estos días, de seguro, la imagen de Dios va a ser diferente, pero más hermosa, más brillante y más personal. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, perfecto. Esta semana el tema lo hemos titulado Dios no es bipolar. Dios no es bipolar. Am, recuerdo entrar en un grupo de jóvenes para llevar unos temas y hicieron un gran círculo y lo primero que dije fue Dios es bueno siempre. Esa es una de las frases. Tengo unas cuantas frases para poner en mi tumba, en mi lápida. Y una de ellas es Dios es bueno siempre. Para aquellos que han escuchado mis seminarios de salud, se preguntarán si habrá un espacio en mi lápida para poner un colon deshidratado no va, porque tenemos unos estudios del sistema digestivo y cuando no bebemos suficiente agua entra al estreñimiento. Entonces lo repito tanto que ha habido gente que se ha pensado que eso es lo que quiero que pongan en mi lápida. Un colon deshidratado no va. Lo que sí me gustaría que me recordaran como una persona que vivió el gozo del Señor. O sea, que hay una diferencia en ser cristiano y no serlo. No porque eso nos haga altivos, no porque eso nos haga mejores que nadie, sino porque el tiempo que tenemos que pasar en este valle de sombras de muerte, pues lo estamos pasando en la zona que brilla de la cruz, no en la zona sombría de la cruz. ¿Ok? Suelo decir que hay demasiadas caras de cristianos estreñidos, de cristianos que tienen un concepto de Dios tan empobrecido, tan tenebroso, que verlos asusta. Si vosotros imagináis una persona que está estreñida, tiene una cara así como estreñido. Y, y a veces veo caminar a los cristianos y yo digo, pero ¿qué diferencia hace tener al Salvador en tu vida? Al Salvador del mundo en tu vida. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace en las tribulaciones? ¿Qué diferencia hace cuando no puedes pagar la renta? ¿Qué diferencia hace cuando te deja ¿Qué diferencia hace cuando se te muere una esposa? ¿Qué diferencia hace cuando pierdes la casa? ¿Qué diferencia hace cuando pierdes la salud? El tener a Cristo en ti. ¿Hace diferencia? ¿O tenemos la misma cara de estreñidos que el mundo? Cuando yo entré en ese grupo de jóvenes, les dije una de mis frases preferidas. Dios es bueno, pero Dios no es bueno de vez en cuando. No, no. Dios es bueno siempre. Y hubo un chico que levantó la mano y dice, bueno, siempre, o sea, sabemos que es bueno, Dios es bueno, pero siempre. Digo, ¿a qué te refieres? Dios es bueno siempre. Y me dice, bueno, siempre no. Fíjate Sodoma y Gomorra, fíjate el diluvio, fíjate el- los primogénitos. O sea, hay momentos en los que Dios no era bueno. Al final de la semana, este chico vino, me dio un abrazo y me dice, ¿sabes qué? Dios es bueno siempre. Me dio un abrazo y me dijo, a este Dios sí. A este Dios sí entrego todo mi corazón. Porque si tú te estás cayendo de un acantilado y solo te sostiene de golpearte con el fondo del acantilado alguien que te está dando la mano,
tú tienes que confiar 100% en esa persona, que ese 100% de confianza está puesta en una persona que no tiene nada negro en él, que no es bipolar. O sea, tú darías la mano a una persona que es severamente bipolar y estás colgando de un edificio, de un acantilado, te está agarrando la mano y tú pondrías 100% la confianza en él. Oye, ¿cómo cambie la frecuencia? Porque en su bipolaridad está contento contigo y te promete el oro y el moro, te promete todo y te dice, no, te voy a salvar, no te voy a soltar para nada. Y de repente le cambia la cara, oye. Y dice, ¿sabes qué? Me ha bajado la bipolaridad. En estos momentos estoy pensando en soltarte. Tú para dar tu vida a alguien o a un ser que no puedes ver, tienes que tener una experiencia con él. Tienes que tener un conocimiento de él, un entendimiento de él y una comprensión de su carácter tal que tú puedes poner tu vida 100% en él y en mitad de las balas del campo de batalla, en mitad de que las flechas pasen cerca de tuyo, en mitad de que una de esas flechas te golpee en el hombro o te abra la piel en una costilla, todavía entender que aquel que camina contigo es bueno siempre, a pesar de la flecha, a pesar de las balas. Sí, muchos de vosotros tenéis la experiencia de haber crecido en un ambiente cristiano, otros no os conozco. Yo personalmente crecí en un ambiente muy secular. En España, en la época en la década de los 70, cuando yo crecía, era un lugar muy católico, apostólico, no practicante. Y eso era la mayoría de las personas que yo conocía. Había beatas, que llamábamos, mi abuela era una de ellas, mi madre no tanto, nos mandaba a la iglesia y cuando miraba por la ventana y nos daba 5 pesetas. Y cuando miraba por la ventana, para poner la bolsita, cuando miraba por la ventana, nos iba mirando hasta que entráramos a la iglesia. Pero había una curva y cuando dábamos la vuelta a la curva, mi hermano y yo salíamos corriendo, mi mamá ya no nos podía ver y nos íbamos a la tienda y nos comprábamos 5 chicles de peseta. Y luego, alrededor de las 12, no todos los días nos podíamos escapar, pero había muchos días que nos escapábamos. Alrededor de las 12, que era cuando el cura decía, mi paso os dejo, y sabías que en ese momento quedaban 2 minutos, salían todos y mi hermano y yo íbamos a preguntar a alguien de qué color estaba vestido el cura. Porque el cura se tenía que poner una franja o verde o amarilla o azul de acuerdo al tiempo del año y a la semana en la cual estaba haciendo la misa. Entonces mi mamá siempre nos preguntaba, ¿de qué color tenía el brazalete el cura? Morado, mamá. Amarillo, mamá. Y nosotros nos habíamos comido la ofrenda en chicles. Esa fue mi experiencia. A los 8 años, para la primera comunión, por debajo del edificio de apartamentos donde nosotros vivíamos, pasaban las chicas del colegio de monjas cerca de mi casa. Y nosotros desde arriba, con globos de agua, los vecinos, los de colegio público, que éramos nosotros, cogíamos estos balones de agua y les tirábamos los balones de agua a las de colegio de monjas. Y en una de estas, con la mala suerte de darle a una chica que tenía 14 años, que estaba en octavo, que era altísima y mucho más fuerte que yo, y me vio la cara. Era el tiempo en el cual yo tenía que ir a su colegio, que era donde estaba la iglesia. Era el colegio de monjas y la iglesia donde yo tenía que hacer la primera comunión. Y tenía que ir a las clases de catequismo. Entonces, a la hora de entrar a las clases de catequismo que ocurrían los miércoles, a las 6 de la tarde, ahí estaba esa chica de 14 años, lista para matarme, porque sabía que me iba a pillar. No íbamos al mismo colegio, pero yo tenía que ir a su colegio para las clases de catequismo. Así que yo no entraba a la mayoría de las clases de catequismo porque siempre estaba ahí esperando. Entonces, 2 amigos míos, que eran gemelos, Alex y Gaby, ellos salían de la clase de catequismo y ellos me daban la clase de catequismo a mí. Entonces, así es como yo me enteré que había 12 mandamientos y 10 discípulos. Por Alex y Gaby, que me iban dando a mí las clases
de catequesis. Jugando al fútbol, me olvidé que tenía que ir a confesar al cura para, para tener la comunión el domingo. Así que cuando entré, cuando entré, ya se habían confesado todos. Yo fui a la Eucaristía a buscarla, a tratar de encontrar al cura. Y le encontré y le dije, oye, que me tengo que hacer la primera reunión este domingo. Entonces, me metí en el misionario. Y yo lo que yo me acordaba es que había robado a mi mamá de su cartera 5 pesetas y mucho, mucho a mi hermano. Nos pegábamos a todas horas. Me imaginé que no era suficiente. ¿Qué clase de pecador era? Yo era un pecador miserable. 5 pesetas le había robado a mi mamá de la cartera y pegaba a mi hermano. Entonces lo que hice, yo con 8 años pensé que no era lo suficiente pecador, entonces me inventé pecados, literalmente. Le dije al cura que no le dije al cura que le había robado a mi mamá 5 pesetas, le dije que le había robado un billete de 1000. No le había robado un billete de 1000, pero yo creí que 5 pesetas no era suficiente para justificar que yo estuviera confesándome. Entonces me inventé una serie de pecados decentes. O sea, pecados decentes, una buena lista de pecados, para que de esa manera pudiera ralentizar el hecho de que estuviera ahí, confesando con ese hombre. Después de la primera comunión y de que todos mis tíos abrieron una cuenta bancaria para ponerme dinero, no volví a pisar una iglesia. Se acabó, ya está. Cuenta de banco con el dinero que me habían puesto mis tíos, que es lo que ocurre en España con la primera comunión, y ahí se acabó. Se acabaron mis visitas a la iglesia hasta que falleció mi abuelo y no había entrado, que él falleció cuando tenía 19, iba a cumplir 20 años y no entré más a una iglesia. De hecho, cuando tenía 17 años, mi papá en el día de Navidad dejó a mi mamá. Yo estaba en la casa de mi abuela, mi mamá me llama por teléfono, yo tenía 17 años y me dice, tu papá se va, tu papá se va. Yo salí corriendo de la casa de mi abuela y como estaba en el sufrimiento de que mi padre nos iba a abandonar, subiendo la cuesta del barrio, lo único que yo decía en voz alta a Dios era, no, por favor, no permitas esto, no, por favor, no permitas esto. En el momento en que mi padre se fue, yo dejé de hablar con Dios. Totalmente. ¿Por qué? Porque no me interesa hablar con un Dios que no fue capaz de mantener a mi padre en la casa. ¿Entiendes el razonamiento de un chico de 17 años? Así que me convertí no en un agnóstico, sino en una persona que no podía negar que había algo más allá. Sin embargo, yo estaba enojado con ese ser más allá. De hecho, en mi experiencia con todos estos años, tengo 45 años a día de hoy. Este es mi 46 año de vida. En mi experiencia, no hay ningún ateo auténtico. Y he conocido muchos. Uno de ellos podemos decir que puede ser Stephen Hawking, el gran physicist de Cambridge University, ¿no? De la Universidad de Cambridge. El que se sentó en el asiento de Isaac Newton, el de la teoría del Big Bang desarrollada y los agujeros negros, etcétera, etcétera. Ateo, yo creo que no. Enojado, sí. ¿Acaso tú no estarías enojado si con 20 años empiezas a deteriorarte físicamente y no hay nada que te pueda salvar? Y acabas en una silla de ruedas con un sistema computarizado que para hablar te tiene que leer tus párpados. Y todo tu mandíbula está deformada. Con lo que la mandíbula está expuesta hacia afuera y los dientes de abajo están continuamente expuestos y una chica te tiene que limpiar y cambiar los pañales y no te puedes levantar, no puedes comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú me quieres convencer a mí que Stephen Hawking no está enojado con Dios? Que en realidad su ateísmo prefiere ateísmo a tener que entender un Dios que está permitiendo que yo esté como estoy.
Pero en realidad no deja de ser una cortina de un niño que está enojado porque no ha entendido que Dios es bueno siempre. Porque si fuera bueno siempre, ¿por qué estoy yo con toda esta capacidad mental que tengo en una silla de ruedas? Ateos no he conocido a ninguno. Gente enojada con Dios y disfrazados de ateos, muchos. Porque fueron violados, porque ven el sufrimiento del mundo, porque sus padres dejaron a sus madres, porque su esposa les dejó, porque fueron violados de niños, porque hay niños en África que están muriendo. Entonces, no puede haber un Dios bueno. Y como no puede haber un Dios bueno que permita todo esto, entre un Dios que es malo y yo vivir una vida independiente de él, prefiero vivir en una vida independiente de él a creer o ofrecer pleitesía a un Dios que permite todo esto. Porque cuando un ateo habla de Dios enojado. Y el caso es que hay que recordar lo siguiente, que si tú eres ateo, ya no le puedes echar la culpa a Dios, porque Dios no existe. Si eres ateo, Dios no existe, entonces todo lo que pasa en el mundo se lo tienes que echar la culpa a otro. Richard Dawkins, el ateísta por naturaleza, por el volumen de libros que ha escrito, etcétera, 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 ese hombre está enojado con Dios. Se ve en el texto que él escribe, está enojado con Dios. Pero el problema es que no puedes estar enojado con un Dios que no existe. El ser humano tiene que buscar mecanismos para sobrevivir en este valle de sombras de muerte y no quiere aceptar a un Dios que permite todo esto, porque es un Dios terrorífico. No, nadie le puede echar la culpa. Cuando tú miras el sufrimiento, en estos momentos, en esta media hora de esta presentación, va a haber gente que está siendo violada mientras nosotros estamos hablando de Dios. Hay gente ahí en Perú, a las 5:30 de la mañana en Perú, donde un papá, se está metiendo en la habitación de su hija para violarla, mientras nosotros estamos hablando de Dios. Entonces, el ser humano entra en estado de shock con la maldad del mundo y tiene que buscar mecanismos para poder sobrevivir a estos conceptos. Y el más fácil, el más sencillo es el ateísmo, el agnosticismo o la bipolaridad de Dios dentro de la religión. La religión que crea un Dios bipolar para poder tratar de dar una explicación a lo que está pasando. Entonces, Dios es bueno si yo soy bueno, pero como sea malo, Dios es malo para conmigo. Dios nos va a salvar y al mismo tiempo es el mismo Dios que nos va a quemar. Es el mismo. Te acaricia con una mano y te golpea con la otra. Lo que hemos hecho es ver nuestro círculo alrededor, nuestro mundo donde estamos metidos, y hemos creado una imagen de Dios basado en el mundo donde vivimos. Imagínate que tú has crecido, tú y no todos nosotros hemos crecido en una cárcel, y lo único que has visto durante todo el tiempo ha sido el muro de concreto, el muro de cemento, y cuando mirabas para arriba, de vez en cuando veías el cielo azul, de vez en cuando lo veías negro a la noche, rojo, nublado, etcétera. Es lo único que has visto. Dentro de esa cárcel, tú has visto gente pasándose droga, has visto gente adictos al sexo, adictos a la pornografía, adictos a, a, a las drogas, adictos al orgullo, los has visto adictos a la vanagloria, adictos al éxito, adictos a la idolatría. Has visto todo eso. Entonces, tú desde dentro, tú generas un Dios pasado que estás viendo. Y como lo que estás viendo es bipolar, acabas con un Dios bipolar. ¿Qué hace Cristo en la historia? Cristo en la historia es el que
viene de fuera de esa cárcel. Viene desde fuera de esa cárcel. Desde fuera de esa cárcel entra dentro de esa cárcel. Y de repente rompe las cadenas de la bipolaridad. Rompe el status quo de la mente. O como se llama a nivel médico, la disonancia crea una disonancia cognitiva en la mente del ser humano. Porque el ser humano cree que es bueno y malo. Y resulta que Jesús viene y dice que yo no he venido aquí a condenar, sino a salvar. Jesús viene y al mismo Dios que le están atribuyendo bondad y maldad, Jesús va y dice, no, 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 si es el ladrón el que viene a destruir, matar y robar. Yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Espera, es que el Padre mismo te ama, dice Jesús. Espera, que Él te ama a ti. En la bipolaridad del ser humano se aparta del destituido. Llega Jesús y se abraza al leproso. El ser humano en su bipolaridad del bien y del mal, viviendo de la savia que fluye del árbol del bien y del mal, donde habitaba la serpiente. En esa dualidad del bien y del mal, es capaz de desear a la prostituta y un minuto más tarde estar a punto de apedrearla por fornicación. Y viene Jesús y rescata a la prostituta. Y viene Jesús y, y al enfermo lo sana. Al enfermo que en la dualidad del ser humano piensa, algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Si está enfermo, algo habrá hecho. Si ha nacido ciego, algo habrá hecho. Y viene Jesús y dice, no, 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 que no, que no. Que no es así. Que Dios no es así. Fijaros, yo llego aquí a Australia. Ateo, que es otra palabra de decir, vestido de ateísmo, enojado con Dios. ¿Okay? Y a las 2, llego un lunes. El miércoles consigo un trabajo sin hablar inglés. Y el viernes empiezo a trabajar en un restaurante de noche que a partir de las 11 de la noche se convierte en discoteca. Y me ponen detrás de la barra a servir cervezas. Yo sin saber inglés. Entonces los australianos venían a pedirme y yo me hacía el tonto. Yo me iba a la máquina de lavar los platos, o sea, de lavar los vasos y no les quería ni atender. En una de estas pasa una visión delante mío. La chilena más guapa que te puedes imaginar. Con la sonrisa más hermosa que te puedes imaginar. Y pone sus brazos sobre la barra y me sonríe. Y me dice, ¿hablas español? ¡Ay! Resulta que ella trabajaba ahí y me agarré de ella como un chaleco salvavidas. La gente me dice, de hecho mis hijos me han preguntado muchas veces, ¿cuándo supiste que mamá era tu media naranja, que era la que Dios había preparado para ti? ¿Cuándo subiste? ¿Cuándo te diste cuenta? Le digo, la primera vez me impactó, pero eso de amor a primera vista es como muy, muy de película, ¿no? Posiblemente la segunda vez, para el segundo día, por ser generoso, para el segundo día. En el momento en el que ella pasa por detrás mío de la barra, coge un puñado de hielo y pone el hielo por dentro de mi camisa. En ese momento dije, esa es mi chica, esa es mi chica. El Señor desde entonces me une con esta chica. ¿Ok? Me une con esta chica. 2 semanas después, yo alquilo un auto para ir a ver las Blue Mountains. Acabo de conocer a esta chica, pero estoy impregnado de ella. Estoy impregnado de ella. Ya le he regalado rosas en una cafetería donde trabaja ella durante el día. Y una notita.
Y alquilamos este auto y de camino de vuelta a las Blue Mountains me quedo dormido a 140 kilómetros por hora y tenemos un accidente tremendo. El auto queda las ruedas para arriba y lo primero que escucho es ella colgando con el cinturón de seguridad, sangrando de la cara, sangrando de las rodillas, etc. Y lo primero que escucho es, no puedo sentir las piernas. Y yo en Australia, 2 semanas llevaba en Australia para disfrutar del continente. Ya no puedo caminar bien por 2 semanas, por 2 meses. Por 2 meses. Mi mamá me llamaba, ¿qué tal Australia? Y yo, perfecto, mamá, muy lindo. Y yo sin saber si esta chica iba a poder volver a caminar. En su apartamento necesitaba alguien para pasar la aspiradora, así que yo iba y le pasaba la aspiradora. Y necesitaba alguien que le lavara los platos, así que yo iba y le lavaba los platos. Y necesitaba alguien que le cocinara, así que yo iba y le cocinaba. A los 2 meses nos comprometimos, 6 meses más tarde estábamos casados. Resulta que, tiempo después, estamos en Australia haciendo mucho dinero, pero sin tiempo para gastarlo. Así que decidimos dejar los trabajos, comprar un par de bicicletas y cruzar Australia del este al oeste. Un total de 4.200 o 300 kilómetros hicimos en un total de 80 días cruzando el desierto. Yo por aquel entonces todavía un ateo enojado con Dios. Y cuando llegamos a una zona donde se bifurca el camino, o llegas a Ice Rock, que es esa gran roca en Australia, o empiezas a meterte hacia el desierto e ir hacia Perth, en Western Australia. Nosotros decidimos ir a Perth por el desierto. Paramos en una gasolinera, era la última gasolinera del camino, y cargamos las bicicletas con 35 litros de agua. Y cuando el hombre de la gasolinera nos ve con tanta agua, dice, ¿a dónde van ustedes? Si a 150 kilómetros hay otra gasolinera en la carretera. Sí, es que nosotros no vamos por la carretera. Nosotros vamos a Perth. Y el tipo dice, Perth, el único Perth que yo conozco, está a 3.000 kilómetros de distancia hacia el oeste. Sí, a ese Perth vamos. No nos quería dejar, quería llamar a la policía. Nos decía, vais a aparecer las noticias, muertos en mitad del desierto. Porque esa cosa es inmensa. Y como te salgas un poquitito de la falta de orientación, estás perdido y hay un montón de dingos y hay un montón de serpientes venenosas, etcétera, etcétera. Así que empezamos a adentrarnos en el desierto. Y por días a 50 grados de temperatura, durmiendo en nuestros sacos de dormir, sintiendo a las serpientes pasando cerca. Hasta que llegamos a un momento en el cual las dunas, no las dunas, pero la cantidad de arena que había era tal que no podíamos empujar las bicicletas. Y nos quedamos enterrados con las bicicletas rodeados de arena. Y en ese momento es la primera vez que volví a hablar con Dios, directamente. Porque casi mato a esta chica la primera vez que la conocí, en un accidente de tráfico a 140 km por hora, y ahora la voy a matar en el desierto. Y nos van a encontrar las cámaras de televisión en un helicóptero. Así que la primera vez después de que mi padre salió de la casa, que yo hablé con Dios. Y le dije, ¿nos puedes sacar? No quiero matarla aquí. Nos puedes sacar de aquí. Ya estábamos casados. Hacer esa oración y unas horitas más tarde aparece un aborigen en mitad del desierto fumándose un porro. Para aquellos que no sepan, allá en España, un porro es un porro de marihuana. Volado estaba el pobre, que yo creo que cuando nos vio en mitad del desierto, dije, wow. Seguro que dijo, esta visión no la he visto yo antes con el porro. O sea, dos tipos con las bicicletas llenas de agua, con cintas adhesivas, con botellas por las barras que cruzaban, etcétera, etcétera. Y él fumando marihuana. Seguro que nos vio y dice, esto es mejor que un cocodrilo saliendo de la pared. Nos saca de ese lugar y nos lleva, literalmente, amigos, a una casa en mitad del desierto. Y esta casa había sido abierta 2 semanas antes.
y la habían transformado en un bar. Así como os lo digo, un bar en mitad del desierto. Tú miras para un lado, no hay casas, no hay nada, nada, solo eso. Y la razón por la cual se había abierto era porque el servicio telefónico australiano estaba poniendo la fibra óptica alrededor de toda Australia y habían abierto esa casa justo. Y dentro había una mujer, solo una mujer y una línea de teléfono que había sido conectada 2 semanas antes. Llamamos al tren Indian Pacific, porque cerca de esa casa estaba la vía del tren del Indian Pacific. Y llamamos a Adelaida y nos dice, para que el tren pare donde ustedes estén, vayan a la agencia de viajes más cercana y paguen el ticket. Miramos para un lado, miramos para el otro. ¿Cómo que la agencia de viajes más cercana? Estamos en mitad del desierto. Lo siento, pero el tren no puede parar si ustedes no han pagado primero el ticket. Así que habíamos salido de las dunas, pero ahora estábamos en una casa con una señora y nada más. Y el tren no iba a parar para sacarnos de esa zona de dunas. Salimos fuera, yo con la cabeza baja, y ahora ¿cómo salimos de aquí? Amigos, no sé si alguno de ustedes ha visto la película Priscilla en el desierto, que es una película de aquí de Australia, Priscilla en el desierto, donde drag queens están vestidas con maquillaje, con tacones, etcétera, con joyas, etcétera, y andan por mitad del desierto australiano. De repente aparece un jeep y del jeep aparecen 2 mujeres maquilladas de más de 80 años, con sus tacones y con todo. Ahora el que parecía que me había fumado un porro era yo. ¿Quién son estas señoras? Y ellas se sientan donde estamos nosotros y ¡ay! Beautiful couple, nos dicen. Era surrealista. Estaban vestidas como para ir a la iglesia. Y estamos en mitad del desierto, a 50 grados de temperatura. El conductor se fue. Y nosotros, oiga, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y dicen, crecimos juntas de niñas y nunca conocimos nuestro país aquí en Australia. Así que antes de morirnos hemos decidido que lo vamos a conocer. Y digo, ¿y han aparecido aquí? Y dice, sí, porque hemos organizado el viaje por todo el desierto, por diferentes lugares, y ahora, esta noche, a las 2 de la mañana, para el tren para nosotras. Le digo, ¿cómo? Para el tren para ustedes. Y dice, sí, hoy nos metemos nosotros también. Pero acordaros, amigos, que a las 2 de la mañana, cuando están subiendo nuestras bicicletas al tren, el tren solo para si has pagado el ticket. Así que no nos cobraron un ticket ni nada. Pero yo, una vez que empecé a ver que el desierto ya estaba más sólido, que podíamos seguir en bicicleta, me empecé a enojar nuevamente y dije, ay, yo quería llegar a Perth y hacer todo en bicicleta. Así que le dije a la señora, a la azafata, oye, ¿el tren cuándo para? El tren no para hasta Perth. Digo, no, yo quiero hacer el viaje en bicicleta. Y de repente, 1 hora más tarde, el tren para. El tren para todavía en la zona central del desierto a repostar de unos containers de agua que estaban puestos en mitad del desierto para que el tren de pasajeros repostara con agua para las duchas y los niños. Dije, esto no es normal. Y por alguna razón, yo lo uní al hecho de que en mi desesperación oré a Dios. Unas semanas más tarde, después de llegar a Perth, di mi corazón a mi Salvador. Unos meses más tarde, realmente. Di mi corazón a mi Salvador, Jesucristo. A la mañana siguiente, yo ya estaba trabajando allá en Perth. A la mañana siguiente, fui al trabajo. Alguien me dio con una puerta en el codo y lo que salió de mi boca me asombró. Salió esto. Alabado sea el Señor. El aprendiz que me golpeó en la boca, o sea, que me golpeó en el codo, me miró y me dice, ¿qué has dicho? Le digo, no lo sé. He dicho, alabado sea el Señor. Cuando regresé a casa ese día había un borrachito en el tren. Y me pasé todo el viaje de vuelta llorando, sentándome al lado del borrachito y poniendo mi mano sobre él. Por primera vez en mi vida vi el sufrimiento humano. Por primera vez en mi vida pude ver la decadencia humana y cómo el ser humano estaba sufriendo en este valle de sombras.
Y en ese momento me di cuenta que hay un Dios que no ve las cosas como las estábamos viendo nosotros. Negar yo a Dios a día de hoy sería como pedirle a un ciego que ya ha recuperado la vista, que después de recuperar la empiece a caminar con los ojos cerrados nuevamente. En esta semana vamos a compartir muchas experiencias y vamos a compartir un concepto. El concepto de un Dios que es bueno siempre, absolutamente siempre. La intensidad va a ir subiendo según vamos avanzando, se va a poner cada vez más intenso, pero al mismo tiempo es porque está yendo cada vez más profundo. Porque es mi deseo, y sé que es el deseo de Dios, demostrarse a ti como Él es en realidad. Cristo vino aquí a mostrar a un Dios de amor, no a un Dios que ha venido aquí a condenarte, sino todo lo contrario. Él ha venido aquí para salvar todo aquello que estaba perdido. Y si tú eres uno de ellos, adivina qué, Él vino para ti. Así que nos vemos mañana. Yo voy a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por este grupo de gente. Gracias, Padre, porque incluso en esta pequeñita media hora han podido ver un rayo de luz. Un rayo de luz, o al menos que viene con una pregunta. ¿Y si Dios es más bueno de lo que yo me he imaginado hasta el día de hoy? Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.